продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Hoy estamos concluyendo el capítulo 1 de Primera de Pedro con el pastor Héctor Leites aquí en la Jungla Semántica, y la recorrida seguirá por el resto de esta primera carta, pero estamos cumpliendo una etapa importante. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? En imágenes verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro, aquí en Jungla Semántica, hoy mirando el versículo 25 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy importante, Esteban, sabés que nosotros tenemos que retomar un poquito el versículo 23 para entender por qué el 25 dice más. Ajá, más. El versículo 23-24 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas, y ahí está el asunto, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí él deja de citar Isaías 40, versículos 6 al 9. Nosotros, cuando estábamos mirando el versículo en el programa anterior, citamos muy por arriba Mateo capítulo, lo citamos un poquito ahí, Mateo capítulo 6, ajá, versículo 25. Y yo quiero ver un poquito en Mateo 6, versículo 25, por qué causa todo es tan pasajero en la vida, y por qué causa yo no debo estar confiando en eso, sino creyendo que Dios puede darme esas cosas que yo estoy necesitando, pero mi confianza y mi vida está en lo que es eterno y no en lo que es pasajero. Por eso Jesús, cuando enseñó realmente a los discípulos y a todos los judíos de la época, por qué no tenían que estar afanados en lo que tenían que beber, vestir, comer y moverse, porque Dios se lo iba a dar igual. Tenían que poner toda su confianza en Dios, y Dios se iba a encargar de darle todo eso. Por eso voy a leer rápidamente Mateo 6, 25, que dice: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba, y acá hay algo interesante, porque vuelve a decir Pedro lo que Jesús había enseñado, ¿no? Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, qué interesante este concepto, se echa en el horno, cuando en realidad él, por vía de contraste, está diciendo que nosotros vamos al cielo, no al horno. Increíble. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? O sea, si la hierba del campo, que Dios lo hace, va al horno, entonces dice, Dios la viste así, de esa manera, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, y acá hay un pero muy importante, porque es no solo una conjunción adversativa, sino es un argumento ahora muy fuerte, pero vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y uno dice, ¿qué cosas? Las mismas que necesita la gente que no tiene a Dios: comida, vestido, beber, la vida. Nosotros también lo precisamos, pero no depositamos nuestra confianza y nos afanamos en eso. Lo necesitamos. Por eso dice Jesús, ustedes lo necesitan también, pero corren con una ventaja. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, las mismas cosas que necesita toda la gente. Pero enseguida dice el versículo 23, el gran resumen del discurso es más. Ese más es un pero muy fuerte, es una conjunción adversativa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la rectitud de su justicia y la rectitud de Dios, y todas, y ojo que dice todas estas cosas, no dice algunas, dice todas, no excluye ninguna. Todas estas cosas os serán añadidas. Este os serán es un futuro indicativo pasivo. ¿Qué quiere decir? Se da a entender, como natural y seguro, que los buscadores de las cosas de Dios, lo eterno, sí o sí tendrán su justicia y todas estas cosas. Es una promesa. Es una promesa. Ahora, esta promesa me hace realmente depositar mi confianza en lo eterno y no en lo temporal que estamos mirando en el versículo. Eso temporal que va a ser, obviamente, quemado, que se va a ser echado, que va a desaparecer, que va a quedar ceniza de eso. Ahí está. Entonces, por esa razón, en el verso 25, utiliza esta gran conjunción adversativa que dice, por supuesto, que pero, y es muy interesante este concepto pero, porque dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué cambio, ¿no? La versión 60 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Sí. O sea que la declaración del Señor, y acá utilizó la palabra rema, ya no utilizó logos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con rema, logos, en algunas cosas, en algunos versículos son intercambiables y con un valor que se mueve, pero rema es mayormente la declaración de Dios sobre algo. Y acá por eso dice, cambiando de logos del 23 a rema en el 25, dice más la palabra del Señor. O sea, esa declaración de Dios dice que permanece y es un presente del indicativo activo. O sea, está permaneciendo continuamente. Por eso dice para siempre, y utiliza la palabra aiona, que quiere decir la eternidad. Y esta, por eso dice, y esta es la palabra del Evangelio. O sea, y esta es la palabra, la declaración de las buenas noticias. La palabra evangelio es la palabra euangelos. Euangelos. De ahí la palabra evangelio. Eu en griego es bueno o buenas. Y ángelos es mensajero o mensaje. Por eso la palabra evangelio, la transliteración es buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Y esto es lo que está diciendo aquí. Esta es la palabra que por el Evangelio, por estas buenas noticias, ¿verdad? Os ha sido anunciado. O sea, os ha sido anunciado, es un participio aoristo, quiere decir, habiendo sido declarado como un buen mensaje a ustedes ya en sus corazones. Qué interesante, Esteban, lo que hace el Evangelio. Algunos piensan, bueno, pero es una religión. No, no es religión, son las buenas noticias de Dios. No es religión, no es algo místico, no es digamos algo alegórico. No. Es Cristo en los corazones. Y eso así termina, ¿verdad? Diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado ya, declarado como un buen mensaje a ustedes en sus corazones. Realmente impresiona cómo termina el capítulo 1 hablando de Dios, su mensaje, su palabra, el Evangelio, esas buenas noticias que ha cambiado de muerte a vida, pero ha cambiado no solo de muerte a vida, ha cambiado de algo que es perecedero, se seca la hierba, a algo que es una semilla que es incorruptible. Que es eterna. Capítulo 2 comienza con un verbo muy fuerte, es el verbo apotemenoi, porque dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabes, Esteban, que el capítulo 2 es un capítulo
que hay muchos imperativos, muchos subjuntivos. El subjuntivo, según cómo está armado el versículo, su construcción, se convierten en imperativos. Porque yo digo haced, eso es imperativo. Sí. Pero yo digo hacéis, eso es subjuntivo. Mira. Haced, si termina en D, es imperativo. Si yo digo hacéis, es subjuntivo. O hagáis, claro, es subjuntivo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le colocamos el adverbio negación, no hagáis, entonces uno dice, epa, entonces ahora se convirtió en un imperativo. Son deseos que son, por eso dice el dicho popular, tus deseos son órdenes. Y yo le digo a Adriana siempre, mi amor, tus deseos son órdenes. Y si yo no lo interpreto así, ella hace que yo interprete así. Claro, claro. Es mi esposa Adriana. Entonces, aquí nosotros vemos que en muchos versículos, nosotros tenemos esto de lo que es el gran deseo. Hacemos una pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites. Estamos mirando entonces ese gran deseo que viene de lo que Dios ha hecho para poder darnos la salvación, para poder darnos esa permanencia del Evangelio que nos ha sido anunciado. Vamos a la pausa, ¿le parece? Mientras usted piensa en esto, nosotros ya volvemos. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org. ¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Volvemos en la conversación con el profesor Héctor Leites aquí en la Jungla Semántica. Estamos mirando el final de Primera de Pedro capítulo 1, iniciando ya, Héctor, el capítulo 2. Y capítulo 2 que comienza con un verbo interesante, porque cuando yo lo leo en el español, dice, desechando pues toda malicia. Suena raro, ¿no? Porque es una orden, es algo que tengo que hacer. Y cuando lo voy al griego, es un participio aoristo. Los aoristos son tiempos pasados, pero la acción es puntual. Ahora, ¿por qué es participio? Porque hubo un proceso para que fuese puntual. Entonces la traducción, que es una traducción muy interesante, es habiendo sido puesto hacia afuera las ropas sucias. Esa es la traducción de desechando. ¿Mira? Sí, es complejo, ¿no? Porque el verbo es apotemenoi. Es un término de tratar de sacar ropas de tu cuerpo que están sucias. Pero como está en un participio, hubo un proceso de hacerlo. Como está en aoristo, ese proceso llegó a su culminación. Y como está en la voz media, él ejecuta una acción para él. Entonces, el verbo es muy complejo aún para el griego. Porque la traducción desechando, en el español indicaría, continuamente tenés que estar sacando tu ropa. Claro, claro. Eso sería en el español. Desechando es... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin embargo, esto ya pasó. Ya pasó. Hubo un proceso de esfuerzo para que llegara a pasar. En su momento hubo un proceso, claro. Sí, porque es participio. Cuando es participio, hay un movimiento en el tiempo pasado hasta el tiempo puntual. Entonces, pero ya una vez que se hizo, se terminó y la persona está en una nueva situación. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un tiempo aoristo. Entonces no es desechando, sino habiendo sido puesto ya hacia afuera la ropa sucia. O sea, ustedes ya se han desechado. Si yo tengo que traducirlo al español sería por causa que ustedes ya se han desechado, ya se han sacado esas ropas sucias. Entonces, ¿verdad? Y el pues justamente indica la cláusula de, por tanto, debido al nuevo nacimiento, fíjate que dice, desechando pues. Ese pues es
muy fuerte acá, porque es debido al nuevo nacimiento. Y uno dice, ¿el nuevo nacimiento de qué? Del versículo 23 que leímos. 1:23 decía, siendo renacido no de simiente corruptible. Claro. Entonces, debido al nuevo nacimiento, ustedes ya han sacado las ropas sucias. Interesante esto, ¿no? Interesante cómo está armado el versículo. Para colmo, una connotación del verbo de sacarse ropas que no conviene del cuerpo, las ropas sucias. Por eso tiene apó, que quiere decir de o desde. Yo saco de mi vida hacia afuera. Entonces, habiendo sido puesto hacia afuera, las ropas sucias, debido al nuevo nacimiento, y ustedes, y dice ahora, toda malicia, y es interesante el concepto toda malicia, utiliza la palabra cacos. Ajá. O sea, la esencia del pecado ya no está en nosotros. Viste que en la versión 60 suena como que todo esto es un imperativo para que yo lo empiece a hacer. Claro. Desechando pues toda malicia, engaño, bla, bla, bla. No. Esto ya fue ocasionado. Ahora, lo fuerte del versículo es que en base a que el versículo 1, que no está en el griego como en el español, ustedes ya lo sacaron, bueno, entonces ustedes ahora sí, tienen que empezar a desear la leche espiritual. Lo otro, claro. ¿Y cuál es la razón? La razón es, ustedes ya han sacado lo que nos sirve de su vida. Están en condiciones de empezar a comer algo que es saludable. Entonces, toda malicia, y la palabra cacos, todo engaño. Ahora, es interesante que sigue diciendo siempre... está todo encadenado, son acciones que... pero aparte muy fuerte, y voy a explicar, cuando dice todo, no excluye nada. Exacto. Entonces uno dice, pero que me está diciendo que yo saque toda la esencia de la maldad. No, yo ya lo saqué porque acepté a Cristo. No, y Él hizo esa limpieza. Él hizo esa limpieza, exactamente. Todo engaño, aparte todo engaño sigue siendo pantos en griego, que no excluye ningún engaño. Para colmo, la palabra dolos es la palabra, su etimología es atrapar o pescar con cebo. O cazar. Entiendo. Así con que cebo. estamos hablando, para reiterarle que quede claro, habiendo dejado toda esa malicia. Sí. No es desechando, pues, es debido al nuevo nacimiento, ustedes ya se han despojado de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Entonces, en base a eso, sí, verso 2, un imperativo que es un aoristo, aoristo primero, imperativo activo. Del verbo, nada menos que el verbo epipoto, que es el deseo más fuerte que hay en la Biblia. Hay 4 verbos para desear. El que se coloca en el verso 2, que no llegamos todavía, es el verbo más fuerte, el anhelo más intenso, el deseo más intenso que hay. De todas las palabras para indicar deseo, porque una es la más fuerte. Claro, una es eloute, pero esto no es eloute, esto es epipoteso, o en este caso epipotésate, porque está declinado en un imperativo. El verso 2 sí es un imperativo muy fuerte, pero en el versículo 1 no es imperativo, es participio aoristo. Usted ya lo hizo, Señor, debido al nuevo nacimiento, usted ya ha sacado esto. Habiendo sido puesto hacia afuera la ropa sucia, esa es la traducción literal del verbo, por lo tanto, y uno dice por lo tanto que debido al nuevo nacimiento de 1:23 y 24, ustedes dejaron todo esto. Y lo que hemos dejado fue muy fuerte, porque cacos es la esencia de maldad. Dolos es esencia de algo que es sumamente, ¿cómo te puedo decir? Engañoso. Y la palabra, de hecho, la palabra dolos en el español es dolo, que es engaño. Cuando dice hay dolo. Y en el griego es atrapar o pescar o cazar con cebo, que por supuesto que es la esencia de la maldad, ¿no? No nos olvidemos que en Santiago 1:14, que dice que la tentación, cada uno es tentado, o somos atraídos y seducidos, esa palabra seducido por el pecado, es dolear, es dolos, es cazar con cebo. ¿Qué hace el pecado? El pecado no me obliga a pecar. El pecado, la tentación, nunca nos obliga a pecar. Eso es una gran mentira. La tentación está allí y yo soy engañado, y soy seducido y empujado allí. Y yo acepto ese engaño. Claro. Entonces, por eso en el griego es cazar con cebo. Vamos a imaginar y los oyentes pueden pensar muy bien esto y lo van a entender. Si vamos a pescar con un anzuelo, una caña o lo que sea, pero principalmente un anzuelo y caña,
Para que el pez muerda el anzuelo, yo tengo que poner algo allí que le guste. Eso es tentación. Ahora, eso es dolear. Yo le estoy poniendo una almeja, algo que le gusta. Entonces el pez a metros huele que hay algo que es sabroso. Se acerca y sigue oliendo que en el anzuelo hay algo sabroso para comer. Se acerca y olfatea de cerquita y es almeja. Muerde un poquitito y se da cuenta que es almeja. Muerde mucho y se da cuenta que es almeja. Muerde y traga y se da cuenta que es almeja. Muerde, tragó y llegó a su pancita y siempre fue almeja. Pero con el anzuelo. Con el anzuelo adentro. Ahora, y uno dice, ¿había un cartel que decía muerde aquí? No. Simplemente estaba ahí. Estaba ahí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que lo que está ocasionando el pecado, la tentación, es el dolear, ¿verdad? El dolear. Y este dolear, o dolos, que es la esencia de la maldad, no me pide que yo lo saque. Ya lo saqué cuando acepté a Cristo. Todo. Claro. Hacia afuera. Porque no nos olvidemos que el versículo 1 es un resultado de viendo, por eso es desechando pues, no. Es habiendo desechado pues es debido a que ustedes ya son cristianos y tienen un nuevo nacimiento, ustedes sacaron todo esto. Me hace acordar eso muchísimo el pasaje de Colosenses 3, Héctor, no sé si tiene relación, ¿no? Sí. Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Perfectamente. Les creo que leíste 3.9, ¿no? 3.9 y 10, sí, te lo saqué de memoria. 3.9. ¿Sabes por qué lo sé 3.9? Porque el pasaje paralelo es 4.22. Claro. Pero en 4.22 no está correcto el verbo allí. Pero en 3.9 sí está correcto en el griego, porque es un tiempo pasado, es un tiempo realizado. Cuando Así dice, que Pablo y Pedro están en sintonía diciendo lo mismo. Claro, exactamente. De hecho, te voy a decir algo. ¿Viste que yo dije que desechando es un participio auristo de la voz media? Sí. ¿Sabés qué verbo es en 3.9? No. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos es un participio auristo de la voz media. El verbo es opekdusamenoi, que quiere decir ustedes, habiéndose ya despojado debido a que son cristianos, entonces tienen que revestirse, bla, 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 y ahí sigue, y uno dice, es el mismo verbo, o sea, no el mismo verbo, la misma conjunción, la misma conjugación y declinación, porque al ser participio es verbo y adjetivo a la vez. Es exactamente el mismo verbo y adjetivo que aparece en 1 de Pedro 2.1. El mismo, participio, auristo, de la voz media, nominativo, plural, masculino. Exactamente el mismo. Así que tenemos un llamado muy puntual y específico del Señor. Exacto. Se nos va terminando el tiempo, Víctor. Se nos va terminando, y lo que quiero decir es que gracias a Dios, esto es una gratitud que usted y yo tenemos continuamente de decir, qué lindo es que el Señor, porque yo no me salvé, yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí, Él me lavó, me limpió, me colocó en una posición por gracia, porque estando muertos en delitos y pecados, Él me dio vida. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer al que realmente me sacó el dolos, el cacos, el jupocrisis, o sea, todo la avaricia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las distracciones, y uno dice, uy, qué esfuerzo el mío, ¿no? ¿Qué esfuerzo el mío? No fue ningún esfuerzo mío. Él lavó y borró todos mis pecados. Amén. Me pide algo a mí, que yo esté deseando. Pero eso lo vamos a ver en el programa que viene, así que, querido amigo, sigamos disfrutando de este nuevo nacimiento por el cual Cristo nos ha regalado la vida eterna. Dios le bendiga ricamente. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla semántica.